tengamos todos muy buenos días, que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder ver y entender todo el proceso por el cual, de alguna u otra manera, nosotros estamos aquí en este planeta Tierra, sea su gracia, que sea su Espíritu Santo, el que nos permita poder entender y comprender cuál es el propósito de nuestra existencia, que sea Él, a través de su Espíritu Santo, que nos dé esa paz que necesitamos, esa paz del alma, la paz del espíritu, por consiguiente también la paz de nuestra materia, porque todo está unido y todo es un solo cuerpo, aunque tengamos diferentes miembros, todo es un solo cuerpo dirigido por esa materia que cada uno de nosotros tenemos, esa materia compuesta de todo y que está diseñada para que cada uno de nosotros podamos entender y comprender el significado de la vida. Así como nuestro espíritu está unido a nuestro cuerpo y nuestra alma está unida a nuestro espíritu, así también todos los miembros de nuestro cuerpo, aunque sean diferentes, pertenecen a un solo cuerpo. Entonces que sea la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que nos permita en esta mañana poder entender y comprender el significado de la vida, poder entender y comprender por qué es que estamos aquí en este planeta Tierra, poder entender y comprender cuál es la misión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para llevar a cabo todo el proyecto del trabajo, de la obra del dador de la vida, en el tiempo en que nos ha correspondido estar. Estamos en pleno siglo XXI, año 2023, como miembros e integrantes de un grupo de creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, como miembros de este grupo de la voz del ángel mensajero. Estamos llevando a cabo un proyecto fundamental, es el proyecto esencial en el cual el ser humano está aprendiendo a autoconocerse, en donde el ser humano está aprendiendo a conocer su espíritu, está aprendiendo a darle información al espíritu, está aprendiendo a que el espíritu también pueda tomar control de la mente, ya que personas conocedores de cómo funciona el mundo de los espíritus, sabemos que nuestra mente siempre, en todo tiempo y a toda hora está recibiendo información a través de todos esos espíritus que aunque no los veamos, aunque no los sintamos, ellos siempre están las 24 horas del día, aunque nosotros estemos dormidos, esos espíritus están enviando información a nuestro cerebro y toda esa información que nuestro cerebro adquiere, ya sea en nuestro estado consciente o inconsciente, esa información está ahí y va a depender de cómo nosotros tengamos control de nuestro espíritu para que nuestro espíritu tome control de toda esa información que está en nuestro cerebro y así nosotros podamos tener la capacidad física, intelectual y espiritual de estar conscientes e inconscientes, sabiendo cuál es el significado de la vida, sabiendo y entendiendo por qué es que estamos aquí y cómo es que todo ese proceso del mundo de los espíritus está en todo nuestro entorno. Entonces, nosotros tenemos y tendríamos que tener la capacidad no solo de conocer todo ese proceso de esas dimensiones en las cuales de alguna o de otra manera nosotros estamos encerrados. Pertenecemos a la dimensión de luz, tiempo y materia. Y en esas tres dimensiones de luz, tiempo y materia está compuesta y conformada todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros tocamos, todo lo que nosotros podamos palpar con nuestros sentidos, están formadas y conformadas por esas tres dimensiones. Son las dimensiones de luz, tiempo y materia. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que es imposible e ilógico que a través de las dimensiones de luz, tiempo y materia nosotros pudiéramos ver y oír cosas que ojo no vio ni oído jamás oyó, que son todos esos misterios de la sexta y séptima dimensión. Entonces estamos obligados a conocer la cuarta dimensión y querramos
conocerla o no conocerla, esa dimensión está en todo nuestro entorno, está en todo nuestro ser. Y es por eso que el ser humano, a través de toda esa información que recibe de la cuarta dimensión, ya sea consciente o inconscientemente, se vuelven grandes escritores, grandes poetas, grandes teólogos, grandes filósofos, grandes constructores, o también se pueden volver gente como Hitler, como Mussolini, como Stanley, dictadores, asesinos de la raza humana, porque de alguna o de otra manera el ser humano tiene que entender y comprender que esa dimensión está en todo nuestro entorno. Entonces, ¿cuál es el guía espiritual de nuestro ser? Es una pregunta que deberíamos de hacernos conscientemente, porque si no nos hacemos esa pregunta del guía espiritual en nuestro ser, entonces ya sea consciente o inconscientemente, vamos a ser dirigidos a un sistema en el cual no vamos a poder controlarlo. Cuando menos sintamos, estamos en una esfera espiritual en la cual fácilmente podríamos llegar, ya sea al paraíso o al infierno, porque el ser humano, a través de sus capacidades físicas, intelectuales, emocionales y espirituales, está obligado a conocer el guía espiritual en su ser. Entonces es mejor estar conscientes y es mejor hacernos la pregunta conscientemente: ¿quién es nuestro guía espiritual? Es mejor estar conscientes en el mundo de los espíritus para poder tomar la decisión de qué espíritus son los que están rigiendo y controlando nuestro entorno. Es mejor estar consciente y tomar la decisión en nuestro consciente y no caer en las garras de espíritus de la quinta dimensión que controlarían y manipularían todo nuestro ser. Entonces, como hijos e hijas de Dios, creyentes en el dador de la vida, como hijos e hijas de Dios, amantes en el dador de la vida, como seres vivientes en este planeta Tierra, tenemos la obligación ética, moral y espiritual de conocer al mundo de los espíritus, de conocer el guía espiritual que está gobernando nuestro ser y poder en todo tiempo y a toda hora estar en paz y en armonía con ese guía espiritual. Porque como decimos, ya sea consciente o inconscientemente, esos espíritus están en todo nuestro entorno, están las 24 horas del día obrando en todo este planeta Tierra y en toda la esfera espiritual. Entonces, como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, tenemos que saber y entender quién es nuestro guía espiritual, quién es ese guía que gobierna todo nuestro ser, para que así nuestro espíritu pueda tomar control de toda la información que tiene nuestra mente y procesarla en base a todo lo que el espíritu tiene en cada uno de nosotros. Cuando nosotros no tenemos el control del mundo de los espíritus, cuando nosotros no tenemos control de nuestro espíritu, entonces el espíritu de cada uno de nosotros toma la información que está en nuestro cerebro y no la procesa, la recibe tal como llegó. Y pongámonos a pensar, la lógica común nos lo dice, cuando nosotros tenemos un producto en el cual está contaminado y no lo procesamos, no lo limpiamos, no lo purificamos, entonces ese producto es dañino para nuestro ser. Es de esa misma manera como el espíritu de cada uno de nosotros obra en nuestro ser. Cuando nuestro espíritu, que es el que gobierna este cuerpo, es el que transporta este cuerpo, es el que nos da las capacidades físicas, intelectuales, emocionales para crear, para diseñar, para pensar, para actuar, para movernos. Ese es el espíritu, que es el espíritu de vida que cada uno de nosotros tenemos. Pero si nosotros no tenemos control de nuestro espíritu, si nosotros no estamos
llevando a nuestro espíritu al guía de nuestro espíritu, entonces ese espíritu agarra toda la información en nuestro cerebro. Y si esa información que está en nuestro cerebro está contaminada por entes de la quinta dimensión, entonces es ahí donde el ser humano comete todas las peores atrocidades que se pueden cometer en este planeta Tierra. Es ahí donde el ser humano no está procesando su información y hace más daño que bien a la humanidad. Entonces, como creyentes en el dador de la vida, como hijos e hijas de Dios, tenemos que saber cómo es que funciona el mundo de los espíritus. Tenemos que saber cómo es que nuestra mente recibe información en todo tiempo y a toda hora, ya sea que estemos conscientes o inconscientes, ya sea que estemos despiertos o dormidos, nuestra mente sigue recibiendo información y esa información, cuando nosotros tenemos control de nuestro espíritu, esa información es procesada y procesada de la mejor manera para nosotros estar en cuerpo, espíritu y alma en el mundo de los espíritus de Dios, para estar en contacto con la divinidad, para estar en contacto con el creador de los cielos y de la tierra. Esa es la gran diferencia de los hombres y mujeres que conocen del significado de la vida, que conocen de las dimensiones, que conocen del proceso del tiempo y de los tiempos, que conocen de Dios y el dador de la vida, el amo y Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, que dejó su Espíritu Santo, entonces está en perfecta comunión con nuestro espíritu, porque nosotros hemos tomado el control de nuestro espíritu y nosotros buscamos del dador de la vida, de su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo que hace contacto con nuestro espíritu, entonces solo procesa lo positivo, solo procesa la gracia del dador de la vida en nuestro cerebro, solo procesa cosas buenas, cosas positivas, cosas agradables para nuestro ser, cosas que hacen que cada uno de nosotros nos sintamos conscientes y seguros de que somos hijos e hijas de Dios, que venimos de eternidad y vamos para la eternidad. Entonces, como hijos e hijas de Dios, como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, que tenemos al Espíritu Santo en nuestro ser, que tenemos su bendita palabra que es la Biblia, es allí donde nosotros hacemos contacto con la eternidad, es allí donde nosotros tomamos control de nuestro espíritu y es allí donde nuestro espíritu hace que toda información que está en el cerebro de cada uno de nosotros sea procesada y reciba solo lo bueno, lo positivo, lo agradable, lo divino para el dador de la vida. Es ahí donde nosotros tenemos que entender y comprender el significado de la vida. Es ahí donde nosotros tenemos que comprender y entender que el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, por qué en pleno siglo XXI, año 2023, nosotros estamos aquí alabando y glorificando al dador de la vida, hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, demostrándole a los seres humanos que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, demostrando cuál es el misterio del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, demostrando y hablando todo el significado de la revelación bíblica. Como hijos e hijas de Dios, conocemos y reconocemos quiénes somos, el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra y cuál es el significado de la vida. El tema que estaremos estudiando en esta mañana es la guía espiritual del ser humano. Dice en Primera de Reyes, en el capítulo 18, verso 1 al 12. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era muy grave en Samaria y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso a Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías
tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro, y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo: aquí está Elías. Y él respondió: yo soy. Ve, y di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no estás aquí. Y a los reinos y a las naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve y di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, él, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Como hijos e hijas de Dios, como creyentes en el dador de la vida, sí, la palabra de Dios nos enseña que todos los profetas del Antiguo Testamento conocieron y reconocieron al guía espiritual, conocieron y reconocieron a ese guía que transportaba a cada ser viviente, que conoció y reconoció el significado del por qué estaba en el tiempo en que le correspondió vivir. Nosotros en el tiempo en que estamos tenemos que conocer y reconocer a nuestro guía espiritual, que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo que hace contacto con nuestro espíritu y nos hace estar conscientes de la vida, nos hace estar conscientes del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, nos hace ser hombres y mujeres que creemos en el significado de la vida, que creemos en el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, que sabemos y reconocemos el porqué Dios ha permitido que estemos en este planeta Tierra. Y cuando nosotros conocemos el significado de la vida, cuando nosotros sabemos y reconocemos el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, nosotros hacemos contacto con el Espíritu Santo, hacemos contacto con la sexta dimensión, hacemos contacto con la divinidad de Dios. Sigue diciendo en el libro ya de Salmos, en el capítulo 27, en el Salmo 27, verso 1 al 8. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean,
y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Cuando los hombres y mujeres creyentes en el dador de la vida hacemos contacto con la divinidad, entonces podemos entender y comprender el significado de la vida. Podemos entender y comprender que no somos animalitos que venimos a este planeta Tierra para vivir como cualquier animal viviente en este planeta Tierra, porque solo los animalitos con su espíritu, ese espíritu de vida, son achiquerados, y solo los animalitos sin el conocimiento de la espiritualidad, sin el conocimiento de la guía espiritual, al ser humano se comporta como animalito, sin la gracia del dador de la vida. No pueden entender ni comprender que hay un Dios amo y Señor creador de los cielos y de la tierra, que está sobre sus capacidades intelectuales, sobre sus capacidades físicas, y solo viven como animalitos, comportándose como animalitos, comportándose como cualquier ser viviente en este planeta Tierra, sin el temor de la gracia de Dios, sin el temor al dador de la vida, sin el temor a preguntarse a sí mismo el porqué de la existencia en este planeta Tierra, el por qué estamos con vida. Creen que la vida es un don regalado así solo por así. El don de la vida es para hacer contacto con la vida eterna, porque todos los seres vivientes viven con un espíritu, que es el espíritu de vida, pero los hijos e hijas de Dios que tenemos alma, vemos al dador de la vida en todo tiempo y a toda hora. Vemos al Señor Jesucristo en nuestra alma, vemos al dador de la vida cuando hacemos contacto con el Espíritu Santo, y cuando tomamos control de nuestro espíritu sabemos lo que somos, sabemos a qué hemos venido. No nos comportamos como cualquier animalito, porque cualquier animalito solo cree que vino a este planeta Tierra para nacer, crecer y luego morirse. Los hijos e hijas de Dios que tenemos alma, hemos venido a hacer contacto para la eternidad. Hemos venido de la eternidad y vamos a la eternidad. Esa es la gran diferencia de vivir como un animalito viviente a vivir como hijos e hijas de Dios, que en todo tiempo hacemos contacto con la vida eterna, que en todo tiempo y a toda hora hablamos con el dador de la vida, que en todo tiempo y a toda hora estamos agradecidos con nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo en el Salmo 119, en el 1 y el 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Cuando nosotros vemos al dador de la vida en nuestra alma, cuando nosotros tenemos contacto con el Espíritu Santo, cuando nosotros hemos afianzado a nuestro espíritu, ese espíritu de vida, entonces ya nosotros no nos comportamos como cualquier ser viviente. Vean a cualquier ser viviente cuál es su comportamiento físico, su comportamiento intelectual y su comportamiento espiritual. En ese mundo de los espíritus, véanlo y se darán cuenta que no hay deleite en su alma, no disfrutan de la palabra, no disfrutan del conocimiento de la gracia, es decir, viven como cualquier ser viviente. Los hijos e hijas de Dios vivimos como Dios vive. Dios es eterno y es de eternidad y para la eternidad. Así viven sus hijos, los hijos e hijas de Dios. Sabemos y reconocemos que el proceso de la vida en luz, tiempo y materia es un proceso en el cual el ser humano pone su tiempo de vida, el ser humano marca su vivir en este planeta Tierra, cómo quiere vivir a través de su comportamiento, a través de su libre albedrío, pero cuando el ser humano descubre su espíritu, entonces ese espíritu de vida le da la certeza y la seguridad de que hay algo más,
de todo ese tiempo, luz y materia, y hay algo que se llama el mundo de los espíritus, y cuando el ser humano toma control de su espíritu, el ser humano ve las dimensiones del mundo de los espíritus, ve más allá de la cortina del tiempo, y cuando el ser humano ve más allá de la cortina del tiempo con su espíritu, con ese espíritu de vida, entonces el ser humano hace contacto con el Espíritu Santo, hace contacto con la divinidad, hace contacto con Dios. Eso es lo que cada hijo e hija de Dios conoce y reconoce cuando sabe y entiende que no está en este planeta Tierra para vivir como un ser viviente más. Todos los seres humanos viven en este planeta Tierra, hablan, caminan y se comportan como cualquier ser viviente, pero los hijos e hijas de Dios que hacemos contacto con la eternidad, que hacemos contacto con la vida eterna, vemos a Dios, vemos la gracia de Dios, vemos la divinidad de Dios. Esa es la gran diferencia entre los hijos de Dios a los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres siempre van a tener un comportamiento del espíritu de los hombres con esos genes pervertidos allá en el huerto del Edén, y jamás van a tener paz en su alma porque ni siquiera tienen alma. Cuando los hijos e hijas de Dios reconocen que tienen alma, hay paz en su alma, hay paz en su vida, hay paz en su espíritu, hay paz en todo su ser, porque el Dios amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, vive en su alma, vive en su corazón, vive en todas las partículas de su ser. Ese es el conocimiento de la gracia de Dios, ese es el conocimiento de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. No perdamos el tiempo. El tiempo es tan maravilloso para el ser humano que de nosotros va a depender si ocupamos 24 horas del día para vivir frustrados por lo que somos, por lo que hemos sido, por lo que vamos a hacer, por lo que tenemos, por lo que no tenemos. Tenemos los hijos e hijas de Dios una sola gracia, la gracia del dador de la vida, y en la gracia del dador de la vida vivimos en eternidad, vivimos con Dios, aunque estemos en estos cuerpos, porque solo los hijos de los hombres pueden ver la materia, solo los hijos de los hombres pueden ver los frutos, solo los hijos de los hombres pueden ver el pecado. Dios mira su gracia en cada uno de nosotros, y esa gracia nos dice lo que somos, esa gracia de Dios nos dice de dónde hemos venido y para dónde vamos. Así es que contra todo pronóstico, contra todo espíritu de la quinta dimensión que quiera agobiarnos, que quiera apartarnos de su gracia, nosotros decimos, heme aquí, porque el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Él es la guía espiritual en cada uno de nosotros. Y si tenemos al guía espiritual, a nuestro amado Señor Jesucristo en su Espíritu Santo, disfrutamos de la vida, disfrutamos de lo que somos, disfrutamos de lo que hacemos y disfrutamos de ser hijos e hijas de Dios. Cuando nosotros entendemos y comprendemos quiénes somos, cuando nosotros entendemos y comprendemos el significado de la vida, cuando nosotros entendemos y comprendemos cómo es el proceso de la vida, porque vaya que si conocemos y conocemos bien cuál es el significado de la vida, conocemos el mundo de los espíritus, conocemos los espíritus de la quinta dimensión y conocemos los espíritus de la sexta dimensión. Vean el comportamiento de los espíritus de la quinta dimensión como son, y vean el comportamiento de los espíritus de la sexta dimensión. Y como hijos e hijas de Dios que conocemos a nuestro guía espiritual, sabemos que estamos en la dimensión de Dios. Así que venga toda esa tonelada de espíritus de la quinta dimensión, porque no van a poder destruir ni siquiera el más mínimo pensamiento de la gracia al dador de la vida. Estamos diseñados y preparados para ser hijos e hijas de Dios en cuerpo, espíritu y alma. Estamos preparados y diseñados por Dios para honrar su gracia, para manifestar el poder de Dios en cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios, como creyentes en el dador de la vida. Le decimos,
pedimos a los espíritus de la quinta dimensión pasen adelante para abrirles la puerta y sacarlos por la puerta trasera, porque ningún espíritu de la quinta dimensión tomará control de los hijos e hijas de Dios que conocen a su guía espiritual, que conocen al Espíritu Santo, que han hecho contacto con el alma. Sigue diciendo en el libro de Salmos, en el capítulo 139, verso 1 al 10. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Como hijo de Dios, como creyentes en el dador de la vida, como conocedores de nuestro guía espiritual, sabemos y reconocemos la gracia de Dios, sabemos y reconocemos el significado de la vida, sabemos y reconocemos el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra y sabemos también a qué nos enfrentamos a espíritus de la quinta dimensión, a espíritus controlados y manipulados por el diablo para en todo tiempo y a toda hora querer atacar nuestra mente, querer atacar todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos, pero la gracia del dador de la vida siempre ha estado y estará en cada uno de nosotros. Y como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, no nos sintamos menos que el poder de Dios, porque si el poder de Dios está en cada uno de nosotros, entonces no deshonremos ese poder de la gracia de Dios, no deshonremos a nuestro guía espiritual, no deshonremos ese poder de la gracia de Dios en cada uno de nosotros y con nuestros hechos, con nuestro actuar, con nuestro comportar, con nuestro vivir, con nuestra fe en el dador de la vida, haremos y hacemos que esos espíritus de la quinta dimensión regresen de donde han salido, porque ese es el poder de la gracia de Dios en cada hijo de Dios, ese es el poder de la misericordia de Dios en cada hijo de Dios que está en este planeta Tierra. Si Dios nos ha dado su gracia, Él también nos ha dado su poder. Si Dios nos ha dado sus maravillas, Él también nos ha dado las maravillas. Si Dios nos ha honrado con su presencia, pues honremos su presencia en cada uno de nosotros. Somos la presencia de Dios en este planeta Tierra y somos los hijos e hijas de Dios que demostrarán al mundo, demostrarán a los espíritus de la quinta dimensión que la gracia de Dios ha sido, es y será por siempre su gracia, que Él es, ha sido y será la maravilla de Dios. Él ha sido, es y será la representación de Dios en la tierra, en cada hijo e hija de Dios que tiene a Dios como su guía espiritual. Los hijos e hijas de Dios tenemos nuestro guía. Los hijos e hijas de Dios tenemos su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y como hijos e hijas de Dios, creyentes en el dador de la vida, hacemos lo que en su bendita palabra está que hagamos. Ya dice en el Salmo 143, del 5 al 8. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como a tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu.
No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Que la gracia del dador de la vida, que nuestro amado Señor Jesucristo nos permita entender y comprender quiénes somos, el porqué de nuestro estado en este planeta Tierra, cuál es la gracia del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, que Él nos permita poder entender y comprender que no estamos de paso en este planeta Tierra, que no estamos como cualquier ser viviente sin el conocimiento de Dios en este planeta Tierra, que su gracia nos permita poder entender y comprender que hemos venido para hablar de su palabra, que hemos venido para hablar de las revelaciones bíblicas que están para el tiempo en que nos corresponde a cada uno de nosotros vivir. Vivimos en pleno siglo XXI, año 2023, en donde las palabras proféticas, en donde todo lo que el Espíritu Santo habló por boca de sus profetas para el tiempo en que nos ha tocado vivir, se tienen que cumplir, porque fue y es así, dice el Señor. Entonces, como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, como conocedores de nuestro guía espiritual, sabemos y reconocemos cuál es el significado de la vida, sabemos y reconocemos quiénes somos, los seres vivientes, los hombres comunes y corrientes que solo tienen el espíritu de la vida. Ven a seres humanos comunes y corrientes, ven, incluso se atreven a ver la desgracia como viven los seres hijos de Dios en este planeta Tierra, pero los hijos e hijas de Dios que tenemos la gracia de Dios, vemos la gracia de Dios en todo nuestro ser, vemos las maravillas de Dios en todo nuestro ser y estamos seguros y conscientes que hemos venido para hacer contacto con la eternidad. Le pertenecemos al amo y Señor creador de los cielos y de la tierra y fuimos comprados con su sangre. Es decir, valemos la sangre del bendito Cordero. Y si nosotros estamos conscientes de que valemos la sangre del bendito Cordero, díganme quién puede comprar ese precio. No hay nada ni nadie que pueda comprar el precio que se pagó por cada uno de nosotros. Entonces jamás nos sintamos menos que nadie, jamás le permitamos a espíritus de la quinta dimensión que quieran opacar la belleza y la grandeza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Como hijos e hijas de Dios, somos parte de una estrella del universo, somos cada uno de nosotros una estrella que brilla en este planeta Tierra, así como Dios le puso la belleza al universo de estrellas resplandecientes a este planeta Tierra, lo adornó con estrellas resplandecientes que fueron comprados con la sangre del bendito Cordero. Entonces sintámonos como lo que somos, como somos hijos e hijas de Dios comprados con su sangre. No permitamos que nada ni nadie subestime lo que somos. Somos los hijos e hijas de Dios comprados con su sangre. Ya dice en el libro de Marcos, en el capítulo 13, verso 9 al 11. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo, palabra de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Porque
sabiendo y reconociendo como hijos e hijas de Dios, sabiendo y reconociendo el significado de la vida, sabiendo que nuestro amado Señor Jesucristo nos compró con su preciosa sangre, nos demostró a cada uno de nosotros lo que valemos. Valemos la sangre de Él, valemos el precio del bendito Cordero de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Cada uno de nosotros lo sabemos porque lo sentimos en cada partícula de nuestro ser. Sentimos que somos parte de Él. Sabemos y reconocemos que no hay nada ni nadie que nos pueda dar la vida. Sabemos y reconocemos que no hay nada ni nadie que pudo poner un espíritu en este cuerpo, nada más que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, como hijos e hijas de Dios, cuidemos lo que somos, respetemos lo que somos y amemos lo que somos. Amemos al dador de la vida, amémonos a nosotros mismos, así como Él nos ama. Cuando nosotros nos amemos y nos respetemos a nosotros mismos, Él nos compró a cada uno de nosotros y eso es lo que valemos. Si tan solo nos pusiéramos a pensar con nuestros sentidos del espíritu, con nuestro sentido físico, cuánto valemos. No hay precio en el universo que pueda pagar lo que valemos. No hay nada. Entonces valorémonos a nosotros mismos. No permitamos que nada ni nadie nos pisotee, porque somos los instrumentos de Dios en este planeta Tierra, no solo para poner orden de la palabra de Dios, no solo para poner orden en todo ese sistema religioso que está dañando a los seres humanos, sino que también para mandar los espíritus de la quinta dimensión de donde salieron, porque somos los hijos e hijas de Dios con la misión de Dios en la tierra. Somos los representantes de Dios en este planeta Tierra y eso es lo que valemos. Valemos lo que somos. Somos los hijos e hijas de Dios. Sigue diciendo ya en el libro de Juan, en el capítulo 3, versos 5 al 8. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estamos leyendo la bendita palabra de Dios, que es la Santa Biblia, que son los pensamientos de Dios, que es la inspiración de Dios traída a sus santos profetas y apóstoles. Eso es lo que estamos leyendo. Conocemos y reconocemos a nuestro guía espiritual. Sabemos y reconocemos la guía espiritual del ser humano en cada uno de nosotros. Como hijos e hijas de Dios, vale la pena que valoremos todo lo que somos. Vale la pena que valoremos lo que tenemos. Somos hijos de Dios y tenemos su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No permitamos que nada ni nadie nos pisotee, porque tenemos al dador de la vida en nuestro ser. Tenemos a Jesucristo en su Espíritu Santo en nuestro ser y tenemos el título de propiedad que dice que somos hijos de Dios, sellados por su Espíritu en nuestro espíritu. Eso es para creyentes, porque solo los creyentes hijos de Dios se identifican con la palabra de Dios. Solo los creyentes hijos de Dios ven las maravillas de Dios. Solo los creyentes con el conocimiento de la gracia de Dios, porque es su gracia, y el que no tiene la gracia de Dios no puede conocer y reconocer ni siquiera el significado de la vida, mucho menos el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, y peor aún, no tiene ni siquiera el más mínimo respeto
respeto por la gracia del dador de la vida. Como hijos e hijas de Dios, sabemos y reconocemos qué es lo que estamos haciendo. Y si bien es cierto, aquí y ahora, este grupito de la voz del ángel mensajero en este lugar está hablando las palabras que hablarán y cambiarán el significado de la vida para muchas generaciones, porque somos los instrumentos de Dios que están poniendo las bases del evangelio. Somos los instrumentos de Dios que seguimos el baluarte, la antorcha de la palabra que se comenzó allá en el tiempo de Pentecostés con los apóstoles, luego con Pablo, con Ireneo, con Martín, con Colombo, con Lutero, con Wesley, con William Marion Branham, con William Soto Santiago, con Oral Robert, con Billy Graham, con todos estos personajes que se pararon enfrente de la batalla para demostrar que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, sino solamente en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Somos la continuidad de ese espíritu que estuvo en todos estos personajes. No estamos cambiando ni quitando absolutamente nada, solo estamos llevando la misma antorcha que ellos llevaron, y al más alto costo que se pueda pagar, estamos dispuestos a pagarlo. Somos los hijos e hijas de Dios, que la historia hablará de esos personajes que estuvieron en ese grupo de pleno siglo XXI, año 2023. Somos los hijos e hijas de Dios que estamos continuando lo que se llevó a cabo allá en el tiempo de Pentecostés, hablando de Jesucristo, hablando de su Espíritu Santo, hablando de su palabra, hablando de los misterios de la Biblia, hablando del significado del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Sigue diciendo el libro de Juan en el capítulo 16, verso 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La guía espiritual del ser humano, ese Espíritu Santo que nuestro amado Señor Jesucristo dice aquí en el libro de Juan, nos está enseñando, nos está revelando el misterio del significado de la vida, nos está revelando el significado de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Y como hijos creyentes en el dador de la vida, oímos con oídos espirituales, vemos con ojos espirituales, entendemos con los sentidos del espíritu qué es lo que estamos oyendo, porque nos conectamos a esa dimensión, nos conectamos a la dimensión de Dios, porque somos los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, somos los hombres y mujeres que venimos con un propósito en específico, y es demostrarle a los seres humanos de qué están formados, es de demostrarle a los seres humanos que con su espíritu viven como cualquier ser viviente en este planeta Tierra, como cualquier hombre o mujer o como cualquier animalito, porque los animalitos tienen eso también, un espíritu de vida, pero con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo, también le demostramos a los seres humanos que si tienen alma pueden hacer contacto con la vida eterna, si tienen alma pueden hacer contacto con su Espíritu Santo, si tienen alma son los hombres y mujeres que viven en todas las dimensiones a la vez, son igual que el dador de la vida, a imagen y semejanza de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio eterno, ese es el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo. Ya dice en el libro de Hechos, en el capítulo 8, verso 26 al 39.
un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro guía espiritual en todo tiempo y a toda hora nos habla, pero también tenemos que estar conscientes que con nuestro libre albedrío muchas veces hemos puesto un alto a las maravillas que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. En nuestro consciente e inconsciente nosotros muchas veces alejamos la gracia del dador de la vida. No hagamos eso. Como hijos e hijas de Dios tenemos una misión y es de hablar del dador de la vida, hablar de su palabra. ¿Cuántos seres vivientes que tienen alma andan en este planeta Tierra y no han recibido su palabra? Muchas veces por culpa de los que hemos sido encomendados para dar su palabra a los seres vivientes que tienen alma. Como hijos de Dios, como creyentes en el dador de la vida, conozcamos y reconozcamos qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Conozcamos y reconozcamos cuál es la misión que el dador de la vida ha puesto en cada uno de nosotros. Sigue diciendo en el libro de Hechos, en el capítulo 10, verso 37 al 44. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios. Había ordenado de antemano a nosotros que
comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es él que Dios ha puesto para juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeron reciban perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, sabiendo y reconociendo como hijos e hijas de Dios, cómo es que el Espíritu Santo obra. Hablemos de la grandeza de Dios, hablemos de sus palabras. Jamás veremos la obra de Dios si no nos experimentamos a nosotros mismos. Jamás veremos las maravillas de Dios si no permitimos que el Espíritu Santo tome control de nuestro espíritu como hijos e hijas de Dios, creyentes en el dador de la vida. Tenemos que conocer todo el proceso de nuestra existencia. Tenemos que conocer qué somos, quiénes somos, cómo estamos compuestos y cuál es la fórmula que tenemos para tomar control de nuestros pensamientos, tomar control de nuestras ideas, tomar control de nuestras emociones y, lo más importante, tomar control de esos espíritus de la quinta dimensión que quieren hacerle daño a todo nuestro ser, y no solo hacerle daño a nuestro ser, sino hacerle daño a nuestro entorno, y no solo hacerle daño a nuestro entorno, sino que hacerle daño a la bendita palabra de Dios. Por eso es obligatorio que cada hijo e hija de Dios nos hagamos un lavado cerebral. ¿Y cómo es eso? Con su palabra, la palabra de Dios, su bendita palabra es la única que limpia y purifica al ser humano, es la única que prepara al ser humano, es la única arma que hay para afrontar cualquier acechanza del enemigo. Sigue diciendo en el libro de Hechos, en el capítulo 13, verso 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Cuál es la obra que nosotros estamos haciendo? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el diseño que nosotros hacemos como individuos para ser los fieles hombres y mujeres que hicieron que la historia de la palabra de Dios continuara? Así como estos hombres y mujeres llenos del conocimiento de la gracia de Dios, así como estos hombres y mujeres se autoconocieron y supieron cuál era la gracia de Dios y cuál era su misión en este planeta Tierra, nosotros también preguntémonos cuál es la gracia que tenemos, cuál es la misión que tenemos y qué es lo que haremos. Diseñemos nuestro plano, diseñemos nuestro programa, diseñemos nuestras metas, porque sólo así conquistaremos todo lo que queramos conquistar. Somos los hijos e hijas de Dios que pertenecemos a la familia de Dios, que pertenecemos al manual de Dios y que tenemos una misión en este planeta Tierra. Sigue diciendo en el libro de Hechos, en el capítulo 15, verso 22 al 28. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas,
varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con todas palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviaremos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias como hijos de Dios, como creyentes en el dador de la vida, y con nuestro libre albedrío, utilicemos nuestro libre albedrío para estar en comunión con nuestro espíritu, para estar en comunión con nuestra alma, para estar en comunión con nuestra mente. Cuando los hijos e hijas de Dios se mantienen en comunión con todo su ser, esos hombres y mujeres viven en una eternidad en este planeta Tierra con Dios, viven la gracia de Dios, viven la felicidad de Dios como creyentes en el dador de la vida, como amantes en nuestro amado Señor Jesucristo. Conocemos todo ese proceso, conocemos ese significado y conocemos su gracia. Dice en el libro de Romanos en el capítulo 8, verso 10 al 28. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve
no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como hijos e hijas de Dios, creyentes en el dador de la vida, sabemos y reconocemos quiénes somos, sabemos y reconocemos que estamos llenos de su Espíritu Santo, sabemos y reconocemos que el que ve las intenciones de cada uno de nosotros es el dador de la vida, y en nuestra intención está servirle, en nuestra intención está con nuestro libre albedrío ser los hombres y mujeres que seguirán el programa que se comenzó allá con los apóstoles, y dejaremos en la historia que fuimos la continuidad de los hombres y mujeres creyentes en el dador de la vida, creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 1 al 9. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de la profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En que refiere a la diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo nos permita poder entender. Leímos hasta el verso 11. Que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, nos permita ver el guía espiritual en cada uno de nosotros, que nos permita sentir su Espíritu Santo, que nos permita poder entender y comprender quiénes somos, el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, y cuál es la misión que Él ha encomendado en cada uno de nosotros. Sigue diciendo en Primera de Corintios, en el capítulo 2, verso 9 al 13. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, sabiendo y reconociendo como lectores de su bendita palabra, que cuando conocemos y reconocemos quiénes somos, cuando conocemos y reconocemos quién es nuestro amo y Señor, cuando conocemos y reconocemos al dador de la vida, entonces nuestro espíritu animal que tenemos se convierte en espíritu espiritual para hacer contacto con la divinidad, y ya no pensamos como los vivientes, ya no nos comportamos como los seres vivientes, sino que nos comportamos como se comportan los que tienen el Espíritu de Dios, porque nuestro espíritu hace contacto con la divinidad, y cuando nuestro espíritu hace contacto con nuestra alma, que es la divinidad de Dios, entonces como hijos e hijas de Dios nos comportamos como lo que somos, hijos e hijas de Dios, creyentes en el dador de la vida. Sigue diciendo en segunda de Corintios en el capítulo 3, verso 1 en adelante. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar alguno como de nosotros mismos, sino de nuestra competencia que proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el misterio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de padecer. ¿Cómo no será más bien con gloria en el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado.
porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si nosotros tan solo pudiéramos oír con los oídos del Espíritu, si tan solo pudiéramos entender y comprender lo que se está leyendo, poder ver y comprender que esta palabra es así, dice el Señor, para cada hijo e hija de Dios, pudiéramos entender y comprender lo que estamos oyendo, pudiéramos entender y comprender lo que estamos leyendo, pudiéramos estar conscientes y seguros que somos los hijos e hijas de Dios, que no necesitamos intermediarios para hablar con Dios, que no necesitamos carta de ningún ser viviente para sentirnos hijos de Dios, que la representación de Dios en la tierra somos nosotros, si tan solo pudiéramos entender y comprender la grandeza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero como hijos e hijas de Dios, conociendo al guía espiritual que está dentro de cada uno de nosotros, entonces nosotros podemos ver, conocer y reconocer al dador de la vida. Podemos ver a nuestro amado Señor Jesucristo en su Espíritu Santo. Podemos ver al Dios de la gloria. No necesitamos intermediarios, no necesitamos recomendación de nadie, porque somos los hijos e hijas de Dios, únicos hijos de Dios, creados por Dios y traídos a este planeta Tierra para ser la representación de Dios en este planeta Tierra. Como hijos e hijas de Dios, creamos en eso porque así es, creamos y reconozcamos que eso es así, dice el Señor. Sigue diciendo en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, verso 13 al 21. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sigamos siendo lo que somos, hijos e hijas de Dios. Sigamos con nuestra fe y nuestra confianza puesta en el dador de la vida. Conozcamos y reconozcamos que como creyentes en el dador de la vida, como hijos e hijas de Dios, tenemos un camino que recorrer, tenemos una guerra que ganar, tenemos una misión que completar, y es llegar es de llegar a la meta del baluarte de la fe, es de llegar a la plenitud del conocimiento de la gracia de Dios como hijos e hijas de Dios, creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo.
Eso es lo que dejaremos en los libros de historia, así como aparecen estos hombres y mujeres que hicieron historia y que no le quitaron ni le añadieron a la bendita palabra de Dios, porque fue así, dice el Señor. Los libros de la historia hablarán de los hombres y mujeres creyentes en el dador de la vida que vivimos en este tiempo, en pleno siglo XXI, año 2023, y hablarán de que también fuimos los genuinos creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, que no le quitamos ni le añadimos a la palabra, sino que dijimos, así dice el Señor. Y nosotros como creyentes en el dador de la vida defendemos su palabra y ponemos al descubierto todos esos espíritus de la quinta dimensión que están pervirtiendo la palabra de Dios, que están corrompiendo su programa. Somos los hombres y mujeres que Dios ha permitido que estemos en este planeta Tierra para seguir hablando de las maravillas de Dios, para seguir siendo las antorchas del Dios viviente, para seguir siendo los representantes del Espíritu Santo en este planeta Tierra. Sigue diciendo ya en el libro de Tito, en el capítulo 3, verso 4 al 8. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Que la gracia del dador de la vida, que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, se mantenga siempre en cada uno de nosotros, y nosotros por su gracia, con ese poder que nos dio del libre albedrío, sujetamos todo pensamiento negativo, sujetamos cualquier ataque de espíritu de la quinta dimensión, y con el poder de la gracia de Dios que cada uno de nosotros tenemos, los enviamos de donde salieron. Somos los hombres y mujeres creyentes en el dador de la vida. Somos los hombres y mujeres que estamos conscientes y seguros que fuimos comprados con la bendita sangre del Cordero en este cuerpo y en este espíritu, porque nuestra alma fue inscrita en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Ese es el conocimiento de la revelación. Eso es lo que el Espíritu Santo, eso es lo que el guía espiritual de cada hijo de Dios está poniendo en su corazón. Le está reconfirmando a cada ser viviente, a cada hijo de Dios, quién es, de qué está hecho y cómo es que el dador de la vida lo compró, lo justificó, lo santificó y lo glorificó para que en cuerpo, espíritu y alma viva en la eternidad con Dios. Ya dice en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 3 al 13. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En
lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de vuestra salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que la gracia de Jesucristo, el dador de la vida, nos permita ver su manifestación en cada uno de nosotros. Ya fuimos comprados con su preciosa sangre en cuerpo y espíritu. Fuimos conocidos y reconocidos por su gracia en saber y reconocer que fuimos inscritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si sabemos y reconocemos esto, si la reconfirmación de su Espíritu Santo nos ha sellado con esa gracia dentro de cada uno de nosotros, entonces no juguemos al creyente, no juguemos a que si tal vez seamos hombres y mujeres que cuando vayamos por algún lado o estemos en algún lado, aún los espíritus de la quinta dimensión en seres humanos digan, he allí un verdadero creyente en Jesucristo, porque ni aún los espíritus de la quinta dimensión podrían negar lo que somos. Somos los hijos de Dios, somos hijos del dador de la vida, y aún el mismo diablo da testimonio de eso, porque no hay ni potestades, ni hay huestes de la quinta dimensión que puedan pervertir la gracia de Dios en cada hijo de Dios. Eso es lo que somos. Valoremos lo que tenemos, valoremos lo que somos, pongamos en alto la gracia del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Ya dice en Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 1 al 13. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Verso 5. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él.
que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos siga reconfirmando a través de su gracia por su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, quiénes somos, qué es lo que somos y cuál es la misión que Dios nos ha encomendado. Si bien es cierto, hay personas y seres humanos aquí en esta actividad, pero este mensaje está llegando al mundo entero porque sabemos que es el tiempo en el que estamos viviendo. Conocemos la época a la cual Dios nos mandó. No nos mandó a la época del tiempo primitivo donde los seres humanos caminaban en caballos o en carretas. No nos mandó a la época en donde el ser humano se transportaba por medio de escritos. Sabemos y reconocemos que somos los hijos de Dios, que hemos sido enviados en pleno siglo XXI, año 2023, en donde estas conferencias llegan por medio de la cuarta dimensión que es utilizada por todos los seres vivientes, esa dimensión que conlleva a la tecnología de los satélites, a la tecnología de la radio, a las tecnologías de la televisión, donde las ondas radiales están siendo oídas por los seres humanos, conscientes o inconscientemente, porque ese es el mundo de la quinta y de la cuarta dimensión. La cuarta dimensión que es el mundo de las dimensiones en donde los espíritus de todos los seres vivientes están, y la quinta dimensión que es la dimensión donde están los espíritus de Luzbel y el diablo. Entonces, como conocedores, como seres vivientes que vivimos en la dimensión de luz, tiempo y materia a través de nuestro cuerpo, sabemos que estas conferencias suben a la cuarta dimensión, que son las dimensiones de las ondas radiales, ondas televisivas, ondas en donde los espíritus de los vivientes están, y en esas dimensiones también hay un paso para la quinta dimensión que también está en estas dimensiones. Solo la sexta dimensión es la que está fuera de estas dimensiones, porque es en esa dimensión en donde moran los espíritus de los hijos e hijas de Dios que están esperando ser contacto con la divinidad de Dios. Sabemos y reconocemos en qué tiempo estamos. Sabemos y reconocemos que estamos en el tiempo en donde la manifestación de la cuarta y quinta dimensión se está llevando a cabo en este planeta Tierra. La quinta dimensión a través de los sistemas religiosos. La quinta dimensión a través de todos esos líderes que están controlando y manipulando el espíritu y la mente de los seres humanos. Y nosotros como creyentes en el dador de la vida sabemos que estas conferencias suben a la cuarta dimensión, que es a la dimensión de todos los vivientes. Entonces sabemos el tiempo en que estamos, sabemos lo que somos, sabemos cuál es nuestra misión, y entre todas las misiones hay una sola misión, y es de hablar del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, sabiendo y reconociendo que como hijos e hijas de Dios tenemos una misión en específico. Somos los hombres y mujeres que conformamos el grupo de la voz del ángel mensajero, y a través de ese mensaje y a través de ese grupo el mensaje está llegando a toda la humanidad, para que la humanidad completa, ya sea consciente o inconscientemente, no tenga pretexto de que el mensaje del Evangelio eterno no llegó a sus oídos o a su ser, porque consciente o inconscientemente, teniendo espíritu de vida, están en el mundo de los espíritus, y no va a haber pretexto para ningún ser humano de que no oyó del Evangelio eterno, que es el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Para eso estamos aquí, y esa es nuestra misión en este planeta Tierra, mientras que la gracia del dador de la vida no nos lleve de donde venimos, que es de la eternidad. Muchas gracias.